Buenos días a todos. Hoy os quiero contar una consejica curta en ladino, ama esta vez es un pasaje verdadero que le pasó de la cabeza de mi hermana Vivi antes muchos años. Ahora, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Vamos a empezar la conseja. Un día, mi hermana tornó del lavoro un poco más temprano de siempre. Dijo, yéndose a casa, y aquel tiempo Tel Aviv, como todos los lugares, era mucho más chico. En cada calleja había su bacalico, la posta, la banca, todo muy cola, no como ahora que para cada babajada cale que te vayas 3 horas y 2 horas y no sé cuál. Era muy chico y muy dulce, era otro mundo. Se fue mi hermana, dijo, mercar unas cuantas cositas del bacal. Tomó 2, 3, lo que tenía de mercar, leche, huevos, pan, lo que tenía menester. Y en el camino a casa, que es muy cerca, se encontró de mamá. Dijo, que vive muy cerca. Dijo, le telefonaré, que aquel día no había ni teléfono ni nada. Dijo, le telefonaré a mi mamá, que viene más temprano, si tiene tiempo que venga, beberemos un cavico. Dijo, entró al teléfono público, es un lugar que entrabas con una puertecica, que vosotros ya sabéis, los mancebos, las manseverías de hoy no tienen ni idea. Entrabas, había un teléfono, encajabas un jetón, o en ibrita Simón, y hablabas. Habló, dijo, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Dijo, hoy escapé el laboro temprano, me va a gustar. Si vienes, dijo la mamá, tengo un chisico muy chico, y di que en media hora, no sé lo que, 40 puntos, ya va a venir preciada. Metió el teléfono, tomó las cosas y se fue. ¿Dónde se fue? Pasó la calleja de enfrente, que había muy pocos otros aquel tiempo, no como ahora que no puedes ni pasar enfrente. Pasó, subió a casa, abrió la puertecica, apenas metió las cosas en la mesa del mopac, de la cocina, la puerta, y ahora al tiempo no había teléfono. ¿Ya estás en casa? ¿Podemos venir? O en el WhatsApp ahora, ¿puedo telefonarte? Este canal delicado, como decimos. No, la puerta. Había mi hermana en la puerta, dice, alegra, la vecina preciada, dice, que haber, Hayrdir. Dice, ¿tienes menester de una cosa? Un poco de leche, ¿cuál? ¿Pan? No, dice, estaba subiendo, dice, a casa, me encontré de ti, dice, te mandaré cómo estás, te demandaré el jatir. ¿Cómo estás? Dice mi hermana preciada, ven si tienes un poco de tiempo. La está esperando a mi madre. Ma da hay tiempo, ven, beberemos un cavico, hablaremos de aquí y de allá. Dice, con mucho placer, metió el cavico y presto se lo presentó a la vecina, se sentaron de hablar de aquí y de allá. La vecina fumaba, encendió un cigarro al tiempo, fumabas donde querías, para placer, no día entero, un cigarico con el cavico, bebió, están hablando. No pasó nada, un ruido de la calle, alarmas de policía, cabo de mundo, ¿cuál está afectando? Corrieron las dos al balcón, están mirando, sabe que ya hay gente, 3, 4 policías están y la gente que son muy curiosa, quieren saber cuál está afectando, y justo al lado de la entrada al teléfono público, la puerta estaba media abierta y todos están, la gente quieren saber, la policía lo está arrollando, dice, puede ser dangeroso, puede ser una bomba, vamos de aquí. Esto todo está afectando, está como un film. Las dos, la vecina alegra más, está diciendo que murieron y yo no, dice, bueno, que una criatura mía no pasó de allá, puede ser que esto, que aquello. No pasó nada, vino un especialista, parece, de lejos, ni oyeron un boom grande, un boomicico chico, que lo destruyeron lo que había de allá. La Rosalía está mirando, no puede oír de arriba lo que está pitando. Está saliendo el policía haciendo una cosa, la gente están riendo, muy contentos. ¿Cuál hay de ser contentos? No sé. Todos están yendo a sus casas. Baruch Hashem, esto parece que no apitó nada. Mi hermana le está diciendo, ¿sabes? Dicho, Baruch Hashem, yo salví de la vida, de mi vida salvó aquí, me salví de la vida, dicho. Aquí, dicho, pasé de allá, me telefoné a mi madre, mucha gente van y vienen, el Dios que guadre, sí, dicho, Baruch Hashem, que esto, que aquello. So fue la vecina, dijo mi hermana, antes que venga mi madre a recoger el mopac, empezó a meter todo a su lugar, ¿qué ve?
los huevos que mercó mancan. Un cartón de huevos que son de 30, Tavnit. Dicho aquel momento entendió mi hermana que el solo lugar que entró antes del bacal fue el teléfono. Wow. No es espanto, se está riendo, ma il Gioco Quadro que no sepa me avergüenzo, se van a pichar de la risa de mí. Yo levanté media Tel Aviv en pies, se pichó de la risa y después al día cuando abbassò los vecinos hablando, no dijo nada, ma los vecinos dijeron, ya sabes, ¿cuál afectó aquí? Dijo, no demanda, dijo, una persona que pasó dejó huevos, dijo. Ahora, ¿cuál hemos quedado de esta consejica? Que mi hermana quedó sin los huevos, ama a nosotros nos quedó una consejica de enamorar, al vernos a todos. Besos y abrazos de Estambul. Bye bye.